Muy bien. Entonces voy a repasar las reglas de derecho procesal civil del examen de la Barra de Estados Unidos, como decir el examen técnico profesional. Mucho del contenido lo voy a decir en inglés y algunas partes en español. Entonces esto debería ayudar a las personas que están estudiando para la Barra de Estados Unidos o para las personas que están estudiando inglés jurídico. La repetición ayuda a la memorización. Entonces este es el objetivo mío de hacer esta grabación y que pueda ayudar a otras personas. Muy bien. Entonces esta parte es de derecho procesal civil. Pretrial motions. Acciones antes de los procesos. When does service of the complaint have to be done? When does the service of the complaint have to be done? ¿Cuándo debe presentarse la demanda? Filing of the complaint commences statute of limitations. Service of the complaint within 90 days. Filing of the complaint commences statute of limitations. The service of the complaint must be done within 90 days. La presentación de la demanda inicia la interrupción del plazo de prescripción. La notificación de la demanda debe hacerse dentro de los 90 días. What are the elements of the complaint? What are the elements of the complaint? ¿Cuáles son los elementos o los requisitos de la demanda? 3 elementos, 3 elements. Statement of jurisdiction, statement of facts, not theory, not a legal theory. Demand for relief. Statement of jurisdiction, statement of facts, not the theory. Demand for relief. Declaración de la jurisdicción, exposición de hechos, no la teoría jurídica, y la petición de resarcimiento. Solamente 3. In which 2 cases does the complaint have to be specific? In which 2 cases does the complaint have to be specific? ¿En qué 2 casos la demanda debe ser específica? Fraud, number 1. Number 2, special damages. Fraud, special damages. Fraude y daños especiales. How does the answer of the complaint have to be done? How does the answer of the complaint have to be done? ¿Cómo debe realizarse la respuesta a la demanda? Signed by a lawyer. Whatever is not denied is admitted. Serve within 21 days of service of the complaint. Signed by a lawyer. Whatever is not denied is admitted. Serve within 21 days of service of the complaint. Firmada por el abogado. Lo que no se niega se admite. Notificada dentro de los 21 días posteriores a la notificación de la demanda. Which are affirmative defenses? Pled in answer. ¿Cuáles son las defensas afirmativas alegadas en la respuesta? Contributory negligence, statute of frauds, statute of limitations, illegality and duress. Contributory negligence, statute of frauds, statute of limitations, illegality and duress. Negligencia contributiva, ley de fraudes, plazo de prescripción, ilegalidad y coacción. Which are affirmative defenses? They have to be pled in the answer. Contributory negligence, statute of frauds, statute of limitations, illegality and duress. What types of amendment exist? There are 4. What types of amendment exist? There are 4. ¿Cuáles son los tipos de enmiendas que existen? Son 4. Amendment as of right. Amendment after 21 days. Relation back for claims. Relation back for parties. Amendment as of right. After 21 days. Relation back for claims. Relation back for parties. Enmienda de derecho. Después de 21 días. Relación retroactiva para quejas o demandas. Relación retroactiva para las partes.
What is the amendment as of right? ¿Cuál es la enmienda como un derecho? Once within 21 days of service of the pleading. It can be done once within 21 days of service of the pleading. Puede hacerse una vez dentro del plazo de 21 días de la notificación de la demanda. Explain the amendment after 21 days. Explique la enmienda, el cambio después de los 21 días de la demanda. Needs court's permission and when justice so requires. It needs court's permission and when justice so requires. Si se hace la enmienda después de 21 días, se necesita el permiso de la corte y cuando la justicia lo requiera. Relation back for claims. What is the relation back for claims? ¿Cuándo es retroactiva para las demandas? When arose out of the same conduct, transaction, or occurrence. When arose out of the same conduct, transaction, or occurrence. Cuando nace o deviene de la misma conducta, transacción o hecho. Relation back for claims. Arose out of the same conduct, transaction, or occurrence. Relation back for parties. ¿Cuál es la enmienda retroactiva para las partes? Explique. Is the same. It comes from the same conduct, transaction, or occurrence. Within 90 days of filing, the party had notice and knew or should have known, but for mistake of ID. Same conduct, transaction, or occurrence. Within 90 days of filing, the party had notice and it knew or should have known, but for mistake of ID. Deviene de la misma conducta, transacción o acción. Debe ocurrir dentro del plazo de 90 días en que la parte fue notificada y supo o tuvo que haber sabido, pero hubo un error de identificación en la persona. Rule 11. What is the definition of Rule 11? ¿Cuál es la regla 11? ¿Cuál es la definición? Definition, Rule 11. The attorney signs to best of knowledge, information, and belief, and there is a basis for the claim. The attorney signs to the best of knowledge, information, and belief, and there is a basis for the claim. El abogado firma a lo mejor dando fe de lo mejor que puede de su conocimiento de la información y su creencia de que hay suficientes hechos para una demanda. Se asume que el abogado tiene buena intención, buena fe. What are the keywords for Rule 11? ¿Cuáles son las palabras claves para la regla 11, ley 11? The keywords are warranted by existing law, evidentiary support, and no improper purpose. There's 3. Number 1, warranted by existing law. Number 2, evidentiary support. And number 3, no improper purpose. Garantizada por una ley existente, hay evidencia que lo apoye y no hay un propósito ilícito o impropio. Adding or changing parties and claims. Can you talk about adding or changing parties and claims? Agregando o cambiando a las partes o las quejas de las demandas. Hable. So we do have a counterclaim and joinder. In the counterclaim, we have compulsory counterclaim and permissive counterclaim. For the joinder, we have permissive joinder and compulsory joinder. Permissive joinder and compulsory joinder. For compulsory joinder, we have a necessary party and an indispensable party. We have, for compulsory joinder, a necessary party and an indispensable party. Tenemos contrademanda obligatoria y permisiva, adhesión voluntaria y obligatoria, y en la obligatoria tenemos una parte necesaria y una parte indispensable. La parte necesaria afecta al interés y la parte indispensable se le ocasiona un perjuicio. Talk about the counterclaim. Hable de la contrademanda. What is the counterclaim? ¿Qué es la contrademanda?
The defendant raises a claim back at the plaintiff. The defendant raises a claim back at the plaintiff. El demandado inicia una demanda en contra del demandante. Compulsory counterclaim. Contrademanda obligatoria. What is the compulsory counterclaim? ¿Cuál es la demanda obligatoria? It comes from the same transaction or occurrence, and it needs supplemental jurisdiction. It comes from the same transaction or occurrence, and may need supplemental jurisdiction. Deviene de la misma transacción o hecho y se le puede otorgar jurisdicción suplementaria. What is the permissive counterclaim? What is the permissive counterclaim? ¿Cuál es la contrademanda permisiva? It does not come from the same transaction or occurrence. It does not come from the same transaction or occurrence, and it needs independent jurisdiction. It needs independent jurisdiction. No deviene de la misma transacción o suceso y necesita jurisdicción independiente. The permissive counterclaim needs independent jurisdiction. La contrademanda permisiva necesita jurisdicción independiente. The permissive counterclaim does not come from the same transaction or occurrence. The permissive counterclaim does not come from the same transaction or occurrence. Y la contrademanda permisiva no deviene de la misma transacción o suceso. What is the permissive joinder? La adhesión voluntaria. What is the permissive joinder? Adhesión voluntaria. It comes from a single transaction or occurrence, and it has common questions of law or fact. It comes from the single transaction or occurrence, and it has common questions of law or fact. You can also say that it comes from the same nucleus of operative fact. The same nucleus of operative fact. Deviene de la misma transacción o acción y comparte cuestiones comunes de hecho y derecho. Compulsory joinder, adhesión obligatoria. Compulsory joinder, adhesión obligatoria. ¿Qué es? What is the compulsory joinder? If the party needs to be joined, or it would be unfair. The party needs to be joined, or it would be unfair. La parte necesita ser agregada o sería injusto. Compulsory joinder, la adhesión obligatoria. La parte necesita que sea agregada o sería injusto. Y hay dos tipos. The compulsory joinder. The party needs to be joined or it would be unfair. There are two types. Necessary party for compulsory joinder. What is the necessary party for compulsory joinder? ¿Cuál es la parte necesaria para la adhesión obligatoria? The necessary party may have an impaired interest. The necessary party may have an impaired interest. La parte necesaria puede tener un interés dañado. La parte necesaria puede tener un interés dañado. If the party cannot join due to jurisdiction, the case may still proceed. If cannot join due to jurisdiction, the case may still proceed. Si no se puede unir debido a la jurisdicción, el caso puede proseguir, puede continuar con la parte necesaria. Compulsory joinder, adhesión obligatoria. Compulsory joinder, la adhesión obligatoria. The party needs to be joined or it would be unfair. Necessary party for compulsory joinder, again, if there is an impaired interest. It cannot join due to jurisdiction. If it cannot join due to jurisdiction, the case may still proceed. Okay, now, indispensable party for compulsory joinder. What is an indispensable party for compulsory joinder? ¿Qué es la parte indispensable para una adhesión obligatoria? If cannot join due to jurisdiction, the case must be dismissed. If cannot join due to jurisdiction, the case must be dismissed.
Si no se puede unir debido a la jurisdicción, entonces el caso debe ser eliminado. Now, let's talk about class action. Ahora vamos a hablar de las demandas colectivas, ¿sí? Y hay 4 elementos para el class action, para la demanda colectiva. Size, common question of law or fact, has to be typical, and it has to have representation of the conflict, fairly represented, and no conflict of interest. Tiene que tener un tamaño considerablemente grande, un punto común de hecho y derecho, tiene que ser típico, o sea, el mismo, y tiene que haber una representación de las personas en que se represente el mismo conflicto de las partes. No debe haber conflicto de intereses. Size, common question, typicality, representation, and no conflict of interest. What are the prerequisites for class certification? ¿Cuáles son los prerequisitos para la certificación de clase? Class certification. 4 prerequisites. Size, common question, typical, representation, conflict, no conflict of interest. Okay, those are the prerequisites for class certification. What are the types of class actions? ¿Cuáles son los tipos de demandas colectivas? B1, B2, B3. Impairment of interest of the class members, injunctive relief, do something or refrain from doing something, and common question, the superior method, mass tort claims. Those are the cases in which there are mass tort claims. Hay un daño en los intereses de los miembros. Hay un tipo de restricción para el B2 en donde se les dice que hagan o que no hagan algo. Y hay un punto común de hecho o derecho. Y en este tipo de demanda colectiva es donde son las grandes demandas a grandes compañías. Who can opt out of the class action? ¿Quién puede salirse de la demanda colectiva y cómo? B1 and B2, the members may not opt out. In the class B1 and B2, the members may not opt out. On B3, members may opt out. En la clase 1 y 2, en el daño de interés o de restricciones, sí se pueden salir. En el tipo número 3, en el de common question, no se pueden salir las partes. Sí se pueden salir las partes. No se pueden salir en B1 y B2. En B3 sí se pueden salir. Notice and class actions. Notice and class actions. B1 and B2, notice is not required in discretion of court. Versus B3, notice to all members. Notice required. In the mass court claims, notice to all members is required. La notificación en las acciones de demanda colectiva, en la B1 y B2 no es necesaria la notificación y está a discreción de la corte. En la B3 la noticia para todos los miembros, notificación es necesaria. Diversity in class actions, diversidad en las acciones de demanda colectiva. Citizenship of the named representatives must be diverse. One member must meet $75,000 and other members, their claims can be less than $75,000. Or the sum of the claims is $5 million. If the sum of the claims is over $5 million, nobody has to meet $75,000. La ciudadanía o el domicilio de los representantes debe ser diversa de los representantes. Un miembro de la demanda debe tener una queja, un reclamo de arriba de $75,000. Si eso ocurre, entonces los otros reclamos de los otros miembros pueden ser menos de $75,000. O si la suma de todas las quejas es más de $5 millones, entonces califica. Appealability of class actions. When can you appeal class actions? If certification of the class is denied, it may be appealed. ¿Cuándo se puede apelar en las demandas colectivas?
Cuando la certificación de la clase es negada ante la corte, se puede apelar. Intervention as of right. Can you talk about the intervention as of right? The party wants to join the suit. Hable de la intervención de una parte cuando quiere unirse a la demanda. The interest. The party must have interest in the property or the transaction. The interest is impaired. No court permission is required. No court permission is required. Tiene que haber interés en la transacción de la propiedad. El interés está dañado. No hay permiso de la corte. No se requiere permiso de la corte. In the intervention as of right, the party must have an interest in the property or the transaction, or the interest is impaired, and no court permission is required. What about the permissive intervention? ¿Qué pasa con la intervención permisiva? What about permissive intervention? Intervención permisiva? The claim or defense has common questions of law or fact. The claim or defense has common questions of law or fact, and court permission is required. Court permission is required. En el reclamo, en la demanda o en la defensa, hay puntos comunes de hecho y de derecho, y es requerido el permiso de la corte. What is an impleader? What is an impleader? Interpleader. What is an interpleader? Interpleader. Creo que el término en español es parecido. Vamos a ver. Interpleader Spanish. Interpleader. Procedimiento en pleito entre varios demandantes. No encuentro una palabra específica para español para interpleader. Si encuentran la palabra, pónganla en los comentarios. Interpleader. Owing. One party owes something to two or more people. Una parte debe algo a dos o más partes. Una parte debe algo a dos o más personas. One party owes something to two or more people. And we have statutory interpleader. Statutory interpleader. Tenemos el interpleader de estatuto. And on this one, there's nationwide service of process. Any two claimants can be diverse. $500 or more must be at stake. And they can deposit the money or the property in court or bond. The person that owns the property. Nationwide service. Any two claimants can be diverse. $500 or more are at stake. Deposit money or property in court. The person that owns the property. Tiene que haber un servicio nacional. Una notificación puede efectuarse en forma nacional. Cualquiera de los dos demandantes puede ser diverso. Tienen que haber $500 o más en disputa. Y se debe depositar el dinero o la propiedad a la corte. Un depósito. ¿Sí? La persona que es dueña de la propiedad. Now we have the rule interpleader. Ahora tenemos el interpleader de regla, de ley. Rule interpleader. No nationwide service or process. There must be complete diversity between claimant and all opponents. $75,000 or more is the requirement, and it's not required to deposit money. No nationwide service or process. Complete diversity between claimant and all opponents. $75,000 is the requirement, and it's not required to deposit money. No puede haber notificación nacional. Debe haber diversidad completa entre todos los demandantes y los oponentes. Debe haber $75,000 más de requisito. Y no es requerido que se deje en depósito la propiedad. Impleader. What's impleader? ¿Qué es el impleader? Adding a third party defendant who owes part or all of the claim. Adding a third party defendant who owes part or all of the claim.
añadiendo a una tercera parte como demandada que debe parte o todo lo de la demanda. Añadiendo a una tercera parte demandada que debe todo o parte de la demanda. Impleader, adding a third party defendant who owes part or all of the claim. Adding a third party defendant that owes part or all of the claim. Entonces en el interpleader, one party owes something to two or more people, and then that party is essentially going to the court so that the people that he or she owes the money, they can fight for the money and the court can help. Entonces en el interpleader, una parte le debe propiedad o dinero a varias y deja que la corte decida. Ahora, con el impleader se agrega a una tercera parte como demandada que debe parte o todo lo de la demanda. In the impleader, you're adding a third party defendant who owes part or all of the claim. Entonces de una es la intervención es pasiva y en la otra es activa. Aquí se añade a la tercera parte, en la otra parte la tercera parte es la que decide que la corte los ayude. Cross claim. What is the cross claim? Co-party. One party is asking for actual relief, comes from the same transaction or occurrence, and there is actual damage. Plaintiff versus two defendants. Now, one defendant is suing another. Co-party. One party is asking for actual relief, same transaction or occurrence, and the actual damage. The plaintiff versus two defendants. Now, one defendant is suing another. En una coparte, una parte está pidiendo por algún tipo de compensación, deviene de la misma acción o transacción y hay un daño real. El demandante en contra de los dos demandados y ahora un demandado está demandando al otro demandado. That's the cross claim. What is discoverable? What is discoverable? ¿Qué puede ser sujeto a la prueba? Cannot be privileged, not privileged, relevant, and proportional to the needs of the case. Number 1, not privileged. Number 2, relevant. Number 3, proportional to the needs of the case. No privilegiado, relevante y proporcional a las necesidades del caso. Is work product discoverable? ¿Es el producto de trabajo sujeto a hacer prueba? Is work product discoverable? Generally immune from discovery. Documents prepared in anticipation of trial. Generally immune from discovery. Documents prepared in anticipation of trial. Normalmente el producto de trabajo es inmune de ser sujeto de prueba y los documentos preparados en anticipación de un juicio son producto de trabajo inmune de ser sujeto a prueba. Work product discoverable. What is the exception for the work product to be discoverable? ¿Cuál es la excepción para que el producto de trabajo sea sujeto a ser prueba? There must be a substantial need and cannot be obtained without undue hardship. There must be a substantial need and it cannot be obtained without undue hardship. Tiene que haber una necesidad sustancial y no puede ser obtenido sin daños. What has absolute immunity from being discoverable? What has absolute immunity from being discoverable? ¿Qué tiene una inmunidad absoluta de que sea sujeto a ser objeto de prueba? Mental impressions, conclusions, legal opinions or theories. Mental impressions, conclusions, legal opinions and theories. ¿Qué tiene inmunidad absoluta de ser sujeto de prueba? Impresiones mentales, conclusiones, opiniones legales o teorías. What about an expert testifying? Something discoverable. Must have a list. ¿Y qué pasa cuando un experto es llamado a ser testigo o testifica? Must provide ID and the expert must prepare a report. Must provide ID and the expert must prepare a report.
cuando un peritaje, cuando un perito, ¿sí?, se le pide que testifique, debe proporcionar su identificación y debe preparar un reporte, un estudio. What about when an expert is not testifying? ¿Qué pasa cuando el perito no está testificando? Is discoverable only in exceptional circumstances. Is discoverable only in exceptional circumstances. Cuando no está testificando, cuando no está proveyendo un testimonio, es sujeto de prueba solo en circunstancias excepcionales. Duty to supplement. What is the duty to supplement? ¿Cuál es el deber de suplementar? ¿Cuál es el deber de suplementar? Duty to supplement incomplete or wrong information. Duty to supplement incomplete or wrong information must be done in a timely manner. Must be done in a timely manner. El deber de suplementar existe cuando hay información incompleta o errónea y debe hacerse en una forma rápida. Depositions. What are the depositions? ¿Cuáles son las deposiciones? They are methods to ask questions, etc. The depositions can be done by a party or a non-party, can be written or oral, and the non-party must be do it by a subpoena, and the limit is 10 depositions. That's the limit. A person cannot be deposed more than once without a court's permission. For the deposition, it can be a party or a non-party, it can be written or oral, and the non-party must do it by a subpoena, and the limit is 10 depositions. 10 questions is the limit. A person cannot be deposed more than once without a court's permission. En la deposición puede ser una parte o que no sea parte, debe ser escrita o oral. Si no es parte, debe notificarse a través de una orden de juez. Es un límite de 10 preguntas. Una persona no puede ser sujeta a una deposición más de una vez a menos que haya permiso de la corte. Interrogatories. What are the interrogatories? ¿Cuáles son los interrogatorios? Only to a party. Must be written and answered in writing, and there is a limit of 25 questions. Solo las partes pueden responder los interrogatorios, deben ser por escrito, las respuestas por escrito y no más de 25 preguntas. Request to admit. Request to admit. ¿Cuál es la petición de admitir? Has to be written, must be a written request, and it has to be conclusively established. Must be a written request, and it must be a conclusively established request. La petición de admitir debe ser pedida por escrito y debe ser establecida en una forma conclusiva. Request to produce. What is the request to produce? ¿Cuál es la petición de producir? Documents in the other side's possession, control, and custody. Documents in the other side's possession, control, and custody. Documentos en la posesión del otro, su control y custodia. Puede proceder la petición de producirlos. When is it allowed a physical or mental exam? When is it allowed a physical or mental exam? ¿Cuándo es permitido un examen físico o mental? Must be at issue. Must be a court order. And for good cause. Tiene que ser un punto en disputa. Debe haber una orden de la corte. Y debe ser por buena causa o buena fe. What is the object to a request? When can someone object to a request? Cuando una persona puede presentar una objeción para una petición. When the information is not relevant. Cuando la información no es relevante. Protective order. What is the protective order? ¿Cuál es la orden protectora? Stop discovery for embarrassment, harassment, or undue burden. Stop the discovery for embarrassment, harassment, or undue burden. Que se pare la solicitud de prueba, ya sea por que lo estén avergonzando, porque haya un acoso o porque le estén poniendo una carga. If they are trying to annoy you. Si alguien le está pidiendo pruebas solo por molestar. Order to compel.
If the other party does not want to comply, order to compel, la orden de que se cumpla si la otra parte no quiere cumplir. Party not complying with discovery, when a party is not complying with discovery, cuando una parte no está cumpliendo con las peticiones de prueba. Admissibility at trial. Admissibility at trial. Admisiones en el juicio. Discoverable information is admissible at trial. Discoverable information is admissible at trial. Información descubrible es admisible en el juicio. Party conferences. What are the party conferences? ¿Cuáles son las conferencias de las partes? Conference of parties. Number 1. Number 2, scheduling conference. Number 3, final pretrial conference. Entonces hay 3 conferences, party conferences. Hay 3 conferencias de las partes. Conference of parties, scheduling conference, and final pretrial conference. Conferencia de las partes, conferencia calendarizada y la última antes del juicio. What is the conference of parties? ¿Cuál es la conferencia de las partes? Court must have a conference and parties must submit a discovery plan. La corte debe tener una conferencia y las partes deben enviar un plan de descubrimiento o de ser sujeto a prueba. Scheduling conference. What is the scheduling conference? ¿Qué es la conferencia calendarizada? The court must have conference to limit time. The court must have conference to limit time. Must issue scheduling order within 90 days of filing complaint. Must issue scheduling order within 90 days of filing the complaint. Cannot be modified unless good cause. Cannot be modified unless good cause. Scheduling conference. La calendarizada. Number 1, the court must have conference to limit the time. Number 2, must issue scheduling order within 90 days of filing the complaint. Number 3, cannot be modified unless good cause. Número 1, la corte debe tener una conferencia para limitar el tiempo. Debe dar una orden de que se calendarice dentro del plazo de 90 días de que la demanda fue hecha y no puede ser modificada a menos que haya una causa buena. What is the final pretrial conference? ¿Cuál es la conferencia antes del juicio final? Number 1, the court may hold conference. May hold conference. If there is a conference, the court must issue pretrial order and only modify to prevent manifest injustice. Number 1, the court may hold a final pretrial conference. Number 2, if there is a conference, the court must issue a pretrial order. And number 3, it can only be modified to prevent manifest injustice. Entonces la conferencia final antes del juicio, la corte puede, pero no debe crear esa conferencia. Si hay una conferencia, la corte debe dar una orden antes del juicio y solo puede modificarse para prevenir injusticia manifiesta. What is the temporary restraining order? What are the temporary restraining order characteristics? ¿Cuáles son las características de la orden de restricción temporal? Number 1, no notice is required. Number 2, there must be an immediate irreparable harm. Number 3, expires in no more than 14 days. Number 1, no notice is required. Number 2, there must be an immediate irreparable harm. Number 3, expires in no more than 14 days. Número 1, no es necesaria una notificación de haber un daño irreparable e inmediato y expira en no más de 14 días. What are the preliminary injunction characteristics? What are the preliminary injunction characteristics? ¿Cuáles son las características de una orden de restricción preliminar? There must be a notice and a hearing. Notice and hearing are required, and there must be
an irreparable harm. Notice and a hearing are required. There must be an irreparable harm. Entonces, so the difference between the temporary restraining order is that on the temporary restraining order, no notice is required. No hearing is required. There must be an immediate irreparable harm on the temporary restraining order. On the preliminary injunction, there must be an irreparable harm. But on the first one, it must be immediate. And yeah, those are the difference. Espero que les haya gustado. Si ponen los comentarios, voy a poner más videos de estos. Me están sirviendo para estudiar para mi examen técnico profesional. Muchas gracias. Thank you very much. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si quieren seguir viendo contenido jurídico. Gracias.